Hay una experiencia que muchos médicos que se preparan para el ENARM conocen. Estudias, le dedicas horas, sientes que entiendes los temas, pero cuando llegas al simulador o a una evaluación los resultados no reflejan el esfuerzo que estás haciendo, y Jimena vivió eso. El mismo año que iba a presentar el ENARM, tomó la decisión de cambiar de curso. Llegó a Esculapius, tomó el curso intensivo y el seminario de casos clínicos, con el tiempo en contra, y aún así, en su primer intento, entró a ginecología en el hospital que quería. Si alguna vez has sentido que tu esfuerzo no se refleja en tus resultados, escucha su historia. Hay un curso perfecto para ti allá afuera. Pues Jimena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber aceptado más bien esta pequeña entrevista, pues donde la realidad es que buscamos que cualquier persona que esté presentando el ENARM o que esté pensando, ¿no?, en prepararse para el ENARM, eh, se lleve algo de utilidad, le funcione algo de lo que de lo que te vamos a preguntar y de lo que tienes para contar, porque creo que a veces el escuchar el proceso de alguien más ayuda a no sentirse tan solo, ¿no? Y sobre todo en este proceso que sabemos que es bien difícil, que implica decisiones difíciles a lo largo del año, ¿no?, en el que te estás preparando. Entonces, te agradezco mucho y pues cuéntanos un poquito de ti, quién eres, de dónde eres, fuera de la medicina, qué te gusta hacer. Cuéntanos un poquito de ti para que te conozcan quienes Bueno, nos muchas están viendo. gracias. Primero que nada, gracias Marco por invitarme. Bueno, yo soy Jimena Favela, mucho gusto a todos. Yo soy próxima residente de ginecología y obstetricia aquí en un hospital en Guadalajara. Tengo 24 años y yo soy de Michoacán, pero ya llevo varios años viviendo aquí en Guadalajara. Fuera de la medicina, creo que sí es importante tener otras cosas, otros hobbies. A mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho correr, ir al gimnasio, practicar deportes nuevos, aprender cosas nuevas. Y también me gusta mucho la creación de contenido, hacer videos, hablar a la cámara, cosas de creatividad y tecnología, que es yo creo que en lo que le dedico bastante tiempo de mi día, aparte de obviamente estudiar. Tengo un perro, se llama Rocky, y en general creo que soy una persona que le gusta mucho las cosas artísticas, las manualidades, hacer cosas Muy y bien. trepar cerros también. Muy bien, muy bien. Creo que eso es bien importante porque, y desde ahora creo que yo lo noto, ¿no? Cada año pues entrevisto a muchos aspirantes al ENARM y me doy cuenta de algo. Quien regularmente tiene buen perfil y le va bien en el ENARM es justamente las personas que no nada más piensan y viven de medicina y que como que tienen una vida más allá, ¿no? O sea, que hacen cosas afuera, ¿no? Que sí tienen hobbies, porque al final, ¿no? Que hacen un deporte constantemente, ¿no? O alguna actividad constantemente, pero con la intención no nada más de hacerla, sino de mejorar, ¿no? Como que eso habla también de que, pues, de que son personas que como que no les da miedo enfrentarse a nuevos retos y sobre todo que son disciplinados. Y eso, a ver, yo lo dejo aquí ahí como comentario porque si están pensando en hacer el ENARM, tengan en cuenta que todo es importante. No se trata nada más de estudiar por fuerza bruta 10 horas al día. Si estás haciendo eso, la verdad sí cuestiónate si es la mejor manera, ¿no? Porque muchas veces, o el 100% de las veces les puedo decir que no es así, ¿no? Es Así que, pues, contraproducente, yo diría, la sí, verdad. no, totalmente, totalmente. Y creo que tú ya lo pudiste ver, ¿no? En tu preparación. Y que justamente, ¿no? Vamos a hablar de cómo fue tu preparación, qué fue lo que hiciste, ¿no? Sobre todo porque lo que queremos es que eh, la gente que nos vea se lleve un poquito de tu experiencia, ¿no? Pueda conectar contigo a través de tus experiencias y que se lleven algo de utilidad que puedan aplicar ahora que se están preparando para la especialidad. Y cuéntanos, ¿por qué ginecología? ¿Qué fue lo que te llamaba de esa especialidad? O sea, ¿fue una rotación la que te marcó y dijo yo voy a ser ginecóloga? No sé, la primera vez que atendiste un parto, no sé, la idea de tal vez compartir con mujeres, ayudarles, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo ahí conectar con esta especialidad y decidir que eso es a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida, profesionalmente hablando? Bueno, pues yo desde la universidad tenía claro que a mí me gustaban las áreas quirúrgicas y durante mucho tiempo yo dije que yo iba a ser cirujana. Todavía no sabía bien de qué rama, pero cirugía. Cuando estuve en el internado, yo creo que ya fue en la rotación de gine que dije, pues
Creo que sí me gusta, pero seguía muy metida en yo quiero ser cirujana. Llega un punto en el internado y más como previo al examen, cuando terminas el internado y vas a entrar al servicio, que te empiezas a cuestionar si realmente es el camino correcto. Y entonces yo me empecé justo a cuestionar esto, si me gustaba la cirugía. Creo que cuando vas a escoger una especialidad es importante ver si tu perfil queda con el perfil de esta especialidad, si la especialidad se adapta a tu estilo de vida, si te pones a pensar en las patologías o en los casos que vas a ver más comúnmente, es algo que te llena el diagnosticarlo, el tratarlo. Me di cuenta que la verdad es que en cirugía no me veía tanto. Ok. Y comencé a voltear un poquito más los ojos a la ginecología. Y en la ginecología descubrí que algo bien bonito que tienes, que puedes combinar la parte quirúrgica y tu parte clínica. De la ginecología me di cuenta que también me gusta mucho dar consulta y sobre todo poderle dar un seguimiento a los pacientes. A mí eso se me hacía bien bonito, el poder acompañarlas en varias etapas de su vida. Y es algo que no todas las especialidades tienen. Me gusta poder Claro. tener ese contacto con tus pacientes, el poder empatizar y poder acompañar. Desde una pubertad hasta una menopausia puedes estar ahí si haces bien tu trabajo y si haces clic con esa paciente. Y creo que eso fue lo que más me gustó de la ginecología. Fíjate, algo que quiero como que remarcar de todo lo que dijiste, y es como lo completa. Digo, yo sé que ahorita pues ya estás a unos días de entrar a la residencia, ¿no? O sea, estás literalmente, creo que ya mañana empiezas, ¿no? Tal cual. Sí. Este, pero que al final, esto que me estás diciendo ahorita, me lo dijiste al principio, ¿no? Cuando entraste con nosotros aquí a Esculapius y decidiste pues darnos la confianza, ¿no? De prepararte, nos lo dijiste. Y esto creo que también es algo muy importante para la gente que nos está viendo, estar bien seguro, ¿no? De la especialidad que vas a elegir, porque si no estás seguro de la especialidad que vas a elegir, pero aún así ya te estás preparando para el ENARM, creo que ese sí es un punto súper negativo que puede hacer que no vayas a lograr tu especialidad, porque al final, pues estás estudiando para un propósito que no tienes claro, ¿no? No sabes cuál va a ser tu propósito, ¿no? Y al final, creo que con todo lo que nos acabas de decir, pues se demuestra que tú ya tenías muy claro que el propósito sí era algo quirúrgico, ya habías descartado una especialidad, porque como todos, ¿no? A veces dudamos si una u otra especialidad, pero al final creo que como que hiciste este trabajo introspectivo, ¿no? Donde dijiste, estas son las razones y es por eso que voy a querer esta especialidad, ¿no? Y pues es algo que yo le recomiendo a todos los que se están preparando para el ENAM que lo hagan, ¿no? Porque sí es algo importante y algo que sí define de manera positiva, ¿no? Si lo hiciste bien este proceso de elegir tu especialidad, que también te ayude a pasar el ENAM, porque va a hacer que tu estudio esté como con más propósito, ¿no? O sea, como que ya enfocado en tengas algo. claro, exactamente, ¿no? O sea, y no hablo de que cuando estudien van a estudiar justamente la especialidad a la que quieren, la que quieren aplicar, sino me refiero a que ya no van a estar dudando, porque a veces seguramente te pones a estudiar y estás dudando de, y si esto no me gusta y como que ahorita leí cardiología y si mejor soy cardiólogo, ¿no? Entonces eso vale mucho la pena que lo empiecen a explorar cuanto antes, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poquito de cuando comenzaste a estudiar para el ENARM, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue tu proceso de elección para qué curso tomar? ¿Con qué voy a comenzar? ¿Desde cuándo comenzaste a estudiar? Cuéntanos un poquito, inclusive desde antes que llegaras con nosotros. Bueno, yo comencé a estudiar, me comencé a preparar en octubre, más o menos como a mediados, ¿Ok? finales de octubre. Tomé un curso que es muy famoso aquí en mi ciudad ¿Ok? y básicamente, la verdad, por eso lo elegí, porque yo comencé a preguntarle a amigos o conocidos, a residentes que tenía en mi hospital y como fue el curso que más escuché, decidí confiar en la multitud y darles mi dinero a ellos. ¿Ok? Creo que si lo hubiera hecho otra vez, hubiera investigado un poquito más cómo era la dinámica de este curso, la carga de trabajo que te daban, o incluso el conocer la plataforma, a ver si me gustaba, saber cómo estaba hecho el manual, porque es cierto que todas las personas tenemos métodos de estudio y de aprendizaje diferentes,
Y creo, ahorita pensándolo bien, creo que este curso no se adaptaba tanto a mi tipo de aprendizaje. Pero pues bueno, lo compré sin saber y inicié en octubre muy motivada. Este curso oficialmente comienza, bueno, mi modalidad comenzaba en marzo, pero Ok, yo comencé a estudiar en agosto, que nos abrieron plataforma y nos mandaron nuestro manual. Los primeros meses tú estudias solito con el manual que te dan y haces los exámenes de su plataforma, pero todavía no conoces a ningún maestro. Y pues ya la verdad es que tiene un calendario bastante pesadito. Inicias con ciencias básicas y luego te vas por todo medicina interna, pero sí es un calendario bastante pesado que te puede llegar a abrumar. Por lo menos a mí me abrumó mucho. Todo el tiempo me sentía súper atrasada en el calendario. Todo el tiempo sentía que tenía que estar haciendo más. Y creo que de repente nos podían llegar a dar algunos temas que no eran tan importantes para el objetivo que es pasar un examen para que se hace a médicos generales para entrar a la especialidad. Creo que sí estaba un poco complicado el temario que nos daban. Ya para marzo que iniciaron las clases yo ya estaba medio abrumada, pero las ok. clases eran buenas, entonces intentaba aprovecharlas. Sin embargo, ya el calendario ya no lo seguía. Nunca leí su manual porque estaba muy complejo, mucho texto, pocas gráficas, pocos esquemas. Yo soy una persona visual, entonces la verdad es Ok. que a mí no se me acomodó ese tipo de material de estudio. No aproveché tanto el material de estudio porque simplemente no se acomodaba conmigo. O sea, tampoco En es que marzo era continué. malo, simplemente a ti no te era no te era tan funcional. Sí, es que yo soy una persona muy visual y yo aprendo con Ok, colores, con videos, esquemas ok, y ok. sí, no se adaptaba tanto a mí. Pero las clases eran, esas sí las aprovechaba bastante. Y ya como en mayo, junio fue ya que conocí a Esculapios y fue que comencé con ustedes. Ok, y bueno, a ver, justamente, o sea, digo, ya ahorita nos diste este contexto, ¿no? De que probaste un curso que no vas a decir que era malo, pero simplemente no se acomodó a tu manera de aprender. Y digo, ¿qué, qué fue lo que al inicio o lo que dijiste, o por lo que tú dijiste, voy a intentar, eh, pues voy a intentar otro curso? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a decir, voy a intentar otro curso, voy a intentar otra metodología porque de plano con esta siento que no lo voy a lograr? Y cuando entraste con nosotros, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que te hizo clic, por así decir? Pues más que nada decidí buscar otras opciones por miedo, una que nada por miedo a no pasar el examen. Ajá, Yo cuando empecé a estudiar dije, yo quiero hacer este examen una vez en la vida y voy a esforzarme lo más que pueda. Pero ya llevaba meses en este curso y veía como que mis calificaciones de los exámenes no mejoraban, que llevaba meses estudiando cosas de medicina interna y, o sea, ya iba a mediados de marzo, abril y no había visto tantas especialidades, sentía que me estaba atrasando en mi estudio en general y justo pues de que encontré esta opción del curso intensivo, creo que para mí fue una oportunidad de repasar otra vez las cosas que yo había visto y sobre todo no atorarme tanto en especialidades, el poder sentir que estaba avanzando más, que nos estaban dando las clases especialistas de cada área y creo que eso me hacía sentir un poquito más apoyada y ir a un ritmo mucho más tranquilo que me permitiera poder estudiar las cosas bien, en vez de estudiar mucho, estudiar bien. ok. O sea, a pesar de que era un ritmo más tranquilo, sí lo viste en tus exámenes, quiero pensar. Sí, sí, sí. Sí, o sea, Ok. cuando comencé creo que avancé mucho y más porque estaba de la mano también del psicólogo que me estaba apoyando en cómo ir avanzando por temas, cuándo hacer X actividad, cuándo era tiempo ahora sí de comenzar a evaluarme. Ok, y a ver, y yo recuerdo mucho que a veces eh, Jimena era una alumna que nos cuestionaba bastante en el sentido de, pero ¿cómo me estás diciendo que deje de estudiar, no? ¿Cómo me estás diciendo que le baje un poquito, no? Porque les platico, Jimena es como intensa en el sentido de, ella quiere estudiar y ella, si no siente que está haciendo algo, siente que no está avanzando, ¿no? Y al final como que ahí
nos tardamos un poquito como que en convencerla, ¿no? En decirle, no, a ver, sí, sí, tienes como que baja la guardia tantito y bájale al ritmo tantito y haz las cosas diferentes, ¿no? ¿Tú crees que eso también, digo, ya lo dijiste, ¿no? Pero específicamente, ¿crees que eso sí fue lo que hizo el cambio completamente o no? O sea, El, el, el bajar el ritmo, pues. O sea, el que traías de como esa intensidad y esa sí, porque ansiedad. no había manera de yo poder tener un buen desempeño cuando estaba súper borneada y todo el tiempo con la ansiedad de tener que estudiar algo. Creo que también cuando estamos preparándonos para el ENARM, ves en todos lados, por todos lados te están bombardeando de triadas para el ENARM, tip ENARM. Yo me metí a TikTok y en vez de relajarme había cosas para estudiar. Eh, o luego escuchas a gente que se pone a ver podcast mientras está en el gimnasio, o sea, podcast de Lennon mientras está en el gimnasio y se pone a contestar preguntas mientras estás en el súper. Yo personalmente a mí me parece mucho eso y creo que no dejas que tu mente respire. Y básicamente así estaba yo. Ok. Oye, y justo, bueno, llegaste al curso intensivo. Y bueno, aquí te hicimos un examen diagnóstico y recuerdo que pues sí te sorprendiste demasiado cuando viste tu calificación, que fue de 56% y que yo en ese momento te explicaba de no te asustes, a ver, nuestro examen diagnóstico pues no es un examen fácil y aparte no define ni cómo te va a ir en el ENARM, ¿no? Ni si eres buen o mal médico, ¿no? Pero después de ya haber llevado algunos meses de preparación en tu otro curso y ver una calificación de 56% en el examen diagnóstico que nosotros te aplicamos, ¿qué fue lo que sentiste, no? O sea, ¿cuál fue lo que primero que te pasó por tu mente? Sentí que había estado perdiendo mi tiempo. Y creo que ahí fue como un batallar entre no sé si el curso que estoy tomando, o sea, el anterior, el curso no me está ayudando o si yo no estoy estudiando bien. No tenía muy bien identificado cuál era como el área de oportunidad o el área a mejorar en mi caso. Ok, Y creo que eso me gustó también mucho de la primera vez que nos dimos como bueno, que me dieron la retroalimentación y del examen psicológico también que hice, que la verdad por primera vez pude ver unas métricas mías de que en qué área sí estoy bien y no tengo que estar como estudiando tanto para X especialidad y cuál es la especialidad que más me está costando, en la que tengo que mejorar. Y creo que el ver esas gráficas me ayudaron mucho a ponerme las pilas también en enfocarme en lo que realmente necesitaba. y sobre todo también creo como que, más que verlas, como que también que alguien te las explique, ¿no? Sí, Para que no como que agarres el mal trip de, híjole, me fue, porque imagínate si yo te hubiera dado nada más tus calificaciones y mira, ahí está tu 56% y ahí están las especialidades y todo, pues yo creo que eso es ajá. grave, ¿no? Porque al final te quedas, así somos, ¿no? O así por lo menos nos educan mucho en las carreras, en las escuelas de medicina, pues no fue suficiente, tienes que hacerlo más, ¿no? O sea, y a veces más no es mejor, ¿no? Y bueno, ¿cuál era? O sea, ya me contaste un poquito tu rutina de cuando comenzaste a estudiar y pues, que empezaste a sentir justamente que por ahí no iba la cosa, ¿no? ¿Cómo cambió tu rutina una vez que entraste al curso intensivo con nosotros? Y no te dio miedito así como de, híjole, a ver si esto no es, pues, no va a decir que no sea suficiente. Creo que para ese punto ya se habían ganado mi confianza. Ok, Bueno, en general todo el equipo, la verdad, ya se habían ganado mi confianza, me hicieron sentir muy tranquila justo por toda la atención que me daban, la retroalimentación que me dieron y la primera vez que yo tuve cita con el psicólogo, me acuerdo que me dijo que, a ver, tú no te preocupes, dime cuáles son los tiempos que tú tienes, cuáles son tus objetivos, qué otras actividades quieres hacer y yo te voy a ayudar a acomodar tu vida, básicamente a acomodar tu vida y a poder priorizar, que creo que fue lo que me ayudó mucho. Eh, Platicando con el psicólogo llegué a la conclusión de que en ese momento en particular, para mí la prioridad era mi examen y que le iba a dedicar todo el tiempo que se necesitara, no excesivamente, pero bien enfocado solo en estudiar, en no estarme distrayendo. Yo en las mañanas iba al servicio social y en las tardes
entre semana me ponía a estudiar de los temas que íbamos a ver el fin de semana. Y ya el fin de semana, pues las clases eran de 9 a 6, sábado y domingo, pero se tenía que hacer. O sea, yo hice lo que ustedes me decían que hiciera, porque Ok, confiaba en que iba a ser lo mejor para mí. Y pues sí ok, funcionó. ok. Pero me imagino, o sea, y te digo porque, o sea, yo sé que, y tal vez ahorita no lo estás bien, pero al principio sí encuentro, no nada más contigo, ¿no? Pero sí encuentro esa renuencia a, haz lo que yo te digo, ¿no? Porque si ya le quieres meter lo que viste en el TikTok, lo que viste en el Ujú. Instagram, lo que te dicen tus amigos, entonces ya le metes como de muchas cosas que al final haces algo y de todo lo que sí funciona, agarras las cosas que a veces pues no funcionan y luego por eso vienen las tragedias, ¿no? Pero Sí. digo, afortunadamente creo que como que confiaste rápido en nosotros, ¿no? Y creo que eso es algo también que te tengo que agradecer, ¿no? Porque yo entiendo que a veces pues cuesta trabajo, vienes haciendo las cosas a tu manera desde hace mucho tiempo y llega alguien y te dice, no, pues así no es, creo que debe de costar a veces un poquito trabajo, ¿no? Y bueno, también tomaste el seminario de casos clínicos. Ahí ¿qué papel jugó en tu preparación? ¿Tú crees que sí fue así como o sea, lo que te dio el empujón final? Y el broche de oro aparte también. Ok, A mí me gustó mucho y más porque no recuerdo bien en qué fechas fue este seminario, quizás fue como un mes antes más o menos del sí, sí, ya examen, es muy cercano al examen. pero aparte de que era como un mega repaso de todo, también me ayudó a identificar, porque como eran temas de los más importantes, me ayudaba a identificar cuáles eran los que tenía que pulir. O sea, a la hora de estar leyendo las preguntas, de responderlas, si no sabía algo, creo que este repaso final me ayudó a identificar bien mis áreas de oportunidad y poder enfocarme ya sea en una especialidad completa o en ciertos temas. Y también el poder aclarar cosas, dudas que me hubieran quedado de todo el tiempo atrás. A mí me pareció un buen curso que te ayudaba como a centrar tu mente en lo importante. Ok, ok. Y cuéntame, o sea, de lo que revisaste en el seminario, ¿se parecía ya al momento del examen a lo que viste? Sí, las preguntas sí se parecían. Obviamente, yo estaba un poco más nerviosa, claramente en el examen, que a la hora de Ok, los seminarios. Pero en general creo que las preguntas sí se parecen mucho. Por lo menos en el examen que a mí me tocó, el enfoque que le daban a las respuestas era muy similar. Y obvio también la parte inicial del seminario donde te ayudaban a poder identificar qué es lo que preguntaban. No me acuerdo cómo se llamaba el algoritmo de pasos para poder contestar una pregunta, cómo descartar si no tienes la más mínima idea de cuál es la respuesta. Ese algoritmo lo tuve presente en todo mi examen, de verdad, ok, y creo que sí me ayudó muchísimo a poder avanzar en las preguntas que me costaban ya a la hora de estar en el ENARM. ok. Y justo, a ver, o sea, también recuerdo que tú nos preguntabas, ¿no? Oigan, y son suficientes los más de 7,000 casos clínicos que tienen, ¿no? O sea, o será que tengo que contratar alguna plataforma más, ¿no? Y nosotros te decíamos, a ver, si quieres, contrata una, ¿no? No te lo recomendamos, ¿no? Pero si quieres, contrata una. Nosotros hemos visto que con lo que hacemos es más que suficiente. Si te da tranquilidad mental, ¿no? Y psicológica, ándale, Ujú. ve y haz casos clínicos, si te sobra el tiempo, si quieres, o sea, no pasa nada, lo puedes hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podrías destacar de nuestros exámenes, ¿no? A los otros exámenes que tal vez probaste, ¿no? O que con tus compañeros también viste, que ellos utilizaban, y sobre todo ya la comparativa una vez que hiciste el ENAM, o sea, ¿en qué crees que te ayudó más los nuestros? O no también, si no te ayudaron, decirlo, ¿no? Pues bueno, yo creo que los exámenes que están aquí en la plataforma de Esculapius son bastante similares al examen, o reitero por lo menos al examen que a mí me tocó. Sentí que tenían una dificultad bastante parecida y de hecho la calificación que yo saqué en mi ENAR fue muy similar a la calificación que yo saqué en el último simulador con ustedes, Vamos comparado a con estar otros. poniendo
aquí las imágenes o sea, de tu último simulador para ver si es cierto, ¿vale? Sí, comparado con los otros simuladores que yo hacía, me di cuenta también que con el afán de que fueran difíciles, preguntaban cosas muy absurdas a mi parecer y cosas que no tenían que ver con la preparación que estabas teniendo. Creo que fuera de motivarte a estudiar, te agüitaba un poco el pensar que no sabías la microdosis específica para X variante, ¿no? Claro. Creo que se llega a perder un poquito el foco de lo importante con ese tipo de preguntas. Y también preguntas a lo mejor muy rebuscadas que no tenían sentido. Y creo que cuando te estás preparando para el ENARM, lo último que necesitas es tener que aprenderte los datos random de la GPC porque siento que te llegas a saturar mucho y estás gastando tu memoria en cosas mucho más importantes, ¿no? Y en aprender a analizar. Que a la gente como le encanta hacer contenido de cuánto brincó la pulga, ¿no? Digo, obviamente Ajá. llama mucho la A mí no atención, me salió esa pregunta, por ejemplo. se viralizan mucho esas preguntas, pero al Sí. final es de, no te aprendas eso, mejor entiende bien, ¿no? La definición de una enfermedad, entiende bien cuál es la prevención primaria, la prevención secundaria, ¿no? Repasa cuál es el algoritmo diagnóstico, ¿no? En lugar de preguntarte o de aprenderte cuál es el porcentaje de pacientes que le sale el tumor en el pie derecho y no en el pie izquierdo, ¿no? Porque pues igual y sí te lo van a preguntar, pero pues del 100% al que se lo van a preguntar, seguramente el 1% se lo va a saber y todos los demás lo van a tener mal. Entonces, pues al final creo que no es algo como que tan necesario que se lo aprendan, ¿no? Y Y la como verdad es que, les encanta. perdón, y la verdad es que a mí en mi examen no me apareció gracias a Dios, no me apareció ninguna pregunta así rara de tipo GPC. Entonces agradezco no haberme aprendido datos random de las guías. Pero al final, ¿tú crees que no te aparecieron o que más bien la pudiste contestar porque ya tenías como que una metodología? Porque igual y si te salió, ¿no? Bueno, Pero y pues a lo mejor dijiste, la metodología me ayudó. no, porque al final ves que pues, les enseñamos a, si no te la Sí. sabes, contesta así, ¿no? Y ya, o sea, Ujú. hasta se te olvidan, ya ni te preocupas. Pero bueno, justo hablando ya de la metodología del día del examen, de las preguntas que te tocaron, cuéntame un poquito cuál fue tu experiencia el día del examen, o sea, te tocó en la mañana, en la tarde, estabas nerviosa, no estabas nerviosa, cuéntanos un poquito, y qué hiciste ese día, o sea, ¿no? O sea, cómo te mantuviste en calma tal vez, o no, Pues no me mantuve tan en calma al inicio. ok, Antes de entrar al examen sí me puse a llorar con mis papás, ok, pero pues ya después una lloradita y a seguirle. El, el día del examen, pues, obviamente estaba muy emocionada, muy ansiosa, ya quería que pasara. A mí me tocó el primer día en el primer turno. Entonces, la verdad es que para mí estuvo eso de maravilla. Yo soy de Morelia, entonces me tocó en Morelia. Dicen que no es tan importante el número de folio que tienes y así, pero no, sí, por lo que sí es importante es la prioridad que te dan para poder elegir el lugar donde quieres estar y el turno en donde quieres estar. Obviamente, si perfecto. te toca el folio 50,000, vas a estar el último día en el último horario y creo que eso también afecta emocionalmente, quieras o no, el estar escuchando cómo le va a los demás, el estar haciendo un examen en la noche, es muy cansado. Yo me inscribí el primer día bien tempranito y afortunadamente me tocó en la ciudad que yo quería, el primer día en el primer turno. Ahí está Entonces el creo que tip. eso también me ayudó con la ansiedad de que no tenía ningún otro ruido de otras personas diciéndome algo. Creo que Ok. eso fue muy bueno para mí. En el momento del examen, pues no quedó más que darme muchos apapachos. Yo soy una persona que me gusta mucho hablar conmigo misma y me empecé a decir, Jimena, ya hicimos todo lo que pudimos, te quiero mucho, muchas gracias por haber durado todo este tiempo estudiando. Y pues nada, ya no hay nada que hacer. Y me acuerdo que sí dije, Jimena, este es un simulador más. Tú tranquila, no es el fin del mundo, ya hemos hecho esto muchas veces, porque pues sí había hecho varios simuladores. Entonces creo que también el ver el ENARM como un simulador más ayuda bastante.
Y pues nada, lo intenté como dividir las secciones del examen para poder descansar, poder ir al baño, incluso aunque no quisiera ir, me paraba, iba y tomaba agua. Y creo que eso también ayuda bastante a los nervios. Y al Sí vale final la del pena, ¿no? examen, Que los esté sí, ahí fregando con cada 50 preguntas, párense, no importa si pueden más o no, cada 50 párense, tomen agua, mójense la cara y regresan, ¿no? sí, tal cual eso estaba haciendo. Llegó un punto en el que como que me clavé mucho en una pregunta y ya no estaba avanzando en las respuestas y me atrasé un poco y me estresó, pero como que es cuestión de volver a resetear tu mente y volver a respetar estos tiempos que sí ayudan bastante. Y pues ya al final del examen nos entregaron la hoja, la verdad es que fue un proceso muy rápido, luego te dan la calificación y también afortunadamente ahí estaban mis papás esperándome. Oye, y justo, a ver, antes de que nos cuentes esa parte, o sea, estabas en el examen, ¿no? Y sentiste que reconocías como que los temas con mayor facilidad, o sea, como que hubo preguntas tal vez donde dijiste, o sea, eso yo lo vi en el curso, o sea, me lo explicaron, o sea, como de que esto va a venir, ¿sí, sí pasó o no pasó? Sí, la verdad es que no me acuerdo bien cuáles eran los temas. Yo salí del examen y se me olvidaron las preguntas, pero sí recuerdo que hubo varias preguntas que luego era, esta es la respuesta y estoy segura de que esta es la respuesta. Ok, Y eso pues me daba mucha paz, también el ser capaz de reconocer eh, de qué tema se está hablando, el reconocer qué es lo que me están preguntando y acordarme que eso yo lo había visto. Y creo que también forma parte del algoritmo ese que nos enseñan en el seminario, de a ver si ok. te sabes la respuesta o no te la sabes. ¿Qué te están preguntando? Identifica como ciertos puntos. Ok, muy bien, muy bien. Y bueno, ahora sí, llega el momento del resultado, ¿no? Ya sabes, le picas a terminar examen, te paras, ¿no? Y vas hacia las impresoras. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿viste inmediatamente tu resultado o tardaste en verlo? Tardé en verlo, la verdad es que Ok, no quería desdoblar la hojita porque me la entregaron dobladita y no quería ver el resultado, pero me ganó la ansiedad. Una parte de mí sabía que me había ya lo esforzado y habías que me había logrado, ido bien, que había respondido o sea, la mayoría bien, porque eso fue la percepción que yo tuve, claro. pero siempre estaba el miedo de qué Y si tal no, que no, qué tal que no, qué tal que me fue terrible. Eh, Creo que me ganó un poquito ese sentimiento de qué tal que me fue terrible. Entonces yo estaba medio angustiada, la verdad. Decidí doblar mi hojita y esperarme para verla con mis papás, pero luego dije, no, pues ya estoy aquí, no aguantaba y ya vi mi calificación. Y creo que tuve una buena calificación, pero creo que en ese momento me ganó un poquito como la autoexigencia, a lo mejor de, "Ugh, ¿por qué no saqué X puntaje, no? ok. Siento que me costó varios días, semanas, el poder felicitarme por el logro que había sido la calificación que tuve, me costó varios tiempo el no estarme castigando, o qué tal que hubiera sacado esto, qué tal que hubiera hecho esto diferente. Y ya después pude disfrutar la calificación, pude disfrutar el logro y más pues ya cuando había seleccionado, ¿no? La especialidad. Fuiste de Pero las primeritas en seleccionar, ¿no? En hacer tu selección y entrar y elegir el hospital que querías y todo. Creo que ese problema, sí, como que esa etapa del ENAM la hiciste sin ningún problema, ¿no? O sí te sí, a mí costó trabajo. me tocó seleccionar el primer día también. Para la selección de la especialidad y el hospital me tocó el primer día. Y creo que justo es eso, me di cuenta que no me reconozco tanto las cosas que hago y Ok. justo que no disfruto el logro en el momento. Ya ahorita estoy bien tranquila y le pido perdón a la Jimena del pasado, porque de repente sí suelo ser medio exigente, eh, pero, pero sí creo que es también algo importante el trabajar en esa parte con el psicólogo,
el poder recibir bien los resultados que tienes y el aplaudirte lo que haces. Ok, sí, a ver, totalmente, ¿no? Y recuerdo que una vez que nos mandaste tu calificación y la revisamos, como que nos dijiste, pero no estoy contenta, y te dijimos, no, a ver, cálmate, ¿no? O sea, como de, no, pues felicítate, o sea, como ya lo lograste, ya estás del otro lado. No, pero qué tal que si suben muchísimo los problemas. Dije, no creo, pero ni siquiera estés pensando en eso, ¿no? Y a ver, y justamente, o sea, entraste a ginecología y obstetricia en tu primer intento al hospital que tú querías, habiendo empezado con un examen diagnóstico de 56% y ya haber tomado pues un curso que es bueno, ¿no? Considero yo que es bueno. Eh, Justamente, ¿no? ¿Qué significa eso para ti? Y sobre todo, digo, ya lo más o menos lo dijiste ahorita, pero justo, ¿qué le dirías a la Jimena del pasado? O sea, y más que a la Jimena del pasado, ¿qué le dirías a aquellas personas que se están preparando hoy para el ENARM? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Bueno, esto lo digo viéndote a ti a la cámara que me estás viendo. Sí se puede, no, creo que siempre nos aterrorizan con la idea del ENARM y que es un monstruote que le complica la vida a todos. Y la verdad es que el ENARM es solo un trámite más. Es, sí, te tienes que esforzar mucho, mucho para estudiar y estar en el lugar que quieres, pero ya viéndolo en retrospectiva, a mí me hace sentir muy orgullosa de todo lo que hice y creo que hay que disfrutar también todas las etapas de lo que implica el estudiar medicina y lo que implica el querer ser especialista. Estudiar para el ENARM creo que es una etapa muy bonita y que pues todo, siempre te vas a acordar de este año canónico en tu vida. Uy, sí. Sí es importante el que tú sepas identificar cuál es tu método de estudio que más se acomoda, el que puedas identificar tus prioridades y que no te dejes guiar tanto por todo el murmullo de los demás, el que a 1000 personas le funcionó X método de estudio, quizás a ti no. Creo que es importante que te conozcas y, y también que confíes ya en el curso que estás tomando. Es importante que no te abrumes con tanto material de estudio, porque al final ni lo vas a revisar y si lo revisas te vas a estresar mucho. Y pues, ¿qué me diría a la Jimena del pasado? Pues eso, muchas gracias. Muchas gracias por haber hecho todo lo que hiciste. Estoy muy orgullosa de ti y la verdad es que estoy muy, muy feliz del resultado. Estoy muy feliz de haber estado con ustedes y del apoyo que me dieron. Creo que no solo aprendí cosas académicas y cosas para el ENARM, sino pues también me ayudaron a conocerme a mí y a valorar las cosas que hago, a ver lo bueno en mi día a día. Me recuerdo que ese fue un ejercicio que me dejó el psicólogo, de a ver, te estás enfocando mucho en las cosas malas que has hecho. De tarea quiero que te reconozcas todos los pequeños logros que tengas en tu día. Entonces, sí, no solo estuvieron presentes para mí, para el ENARM, sino en general en mi vida y me ayudaron mucho en varios aspectos. Muy Así bien, que, Jimena, ¿no? gracias por haber escogido este camino. Me dejaste ahora sí que sin palabras, ¿eh? Y yo, O sea, no, está súper padre, o sea, porque, bueno, a mí en lo personal, o sea, lo que estás diciendo habla de que no solo yo, sino en general todo el equipo hace un gran trabajo, ¿no? Y yo creo que no hay mejor manera de que nos lo retribuyan que con lo que estás diciendo, ¿no? Y que también espero que esto que estás diciendo, pues les funcione también a las personas, ¿no? Que están viendo este video, que lo puedan aplicar, que intenten aplicarlo, independientemente del curso que estén tomando, ¿no? Y justamente en ese sentido, para alguien que tal vez está con un curso, ¿no? Pero pues ni le está dando al 100, ya la probó, está dudando si vale la pena intentar con otro, ¿qué le dirías? Y sobre todo porque, a ver, porque yo creo que es una decisión difícil, ¿no? A veces híjole, si me equivoco, y si estoy brincando de uno a otro y así, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías? Tú que sí tomaste una decisión, pues, de ese estilo.
Primero, si sientes que no te está funcionando el curso en el que estás, creo que es importante preguntarte si realmente le estás echando las suficientes ganas. A lo mejor no el problema no es el curso, sino la dedicación que le estás dando. Tampoco se trata de ir curso tras curso tras curso, pero si tú crees que estás haciendo lo suficiente, si tú crees que le estás dedicando el tiempo y nomás no sientes que se te acomoda, no sientes que estás aprendiendo, creo que ahí sí es importante hacerle un poquito de caso al instinto y comenzar a buscar otras opciones. Creo que escuchar también testimonios de personas que estén en otros cursos, pero creo Como que sí tú, es importante, perdón. como tú digo, o sea, como tú, testimonios como el tuyo. Ajá. Sí es importante primero ver si estás haciendo las cosas bien con tu curso actual. Si no, pues intentar echarle las ganas que se necesitan y tener el compromiso. Pero si de plano sientes que no se te acomoda su metodología, porque también es válido, mm, busques otras opciones que te hagan Perfecto. sentir a ti con paz, que se acomoden a tus horarios, a tu estilo de vida, a tus prioridades. También no es lo mismo una persona que tiene todo el día para estudiar que una persona que trabaja, que una persona que su servicio social es muy pesado, que hace guardias. Entonces, pues si no, hay un curso perfecto para ti allá afuera. Seguro, seguro que sí. Y a ver, bueno, ya pasando un poquito de tema, ¿cómo te imaginas ahora tu futuro, pues ya como residente de ginecología y pues ya en un futuro como ginecóloga? Nos contaste que bueno, que te gusta ayudar a la gente en tus redes, entonces, en tus redes sociales, pues, ¿cómo planeas ahí tener o unir estas dos cosas? Bueno, como residente, es una etapa, la verdad, que me ilusiona mucho. Sé que va a estar pesada, pero creo que mientras estés haciendo algo que te gusta, puede ser bastante llevadero. La verdad es que no me gustaría descuidar mis redes sociales, es algo que también es parte de mí, es parte de las cosas que me gusta hacer. Y yo creo que en la actualidad el tener redes sociales es algo casi que básico para cualquier carrera. Eh, Creo que los medios digitales es una herramienta muy buena para poder informar a las personas, para atraer clientes, lo que sea, pero fíjate que me encantaría que me pudieran traer pacientes, ¿verdad? Que la gente me conozca y que a través de mis videos les dé confianza venir y atenderse conmigo. Pero algo que es como el enfoque que yo le quiero dar más a mis redes es el poder acompañar a estudiantes de medicina, a residentes, que vean que las cosas sí se pueden hacer, poder ser como esa hermana mayor que no tuvieron. En mi caso, yo no vengo de familia de médicos, no conocía yo a ningún médico y la verdad es que hay muchas dudas que yo tuve en un inicio, que no podía saber quién me iba a orientar y me gustaría a mí ser esa persona para alguien más. Ok, Creo que mi no, enfoque de mis redes sociales es más para los estudiantes de medicina o personas que quieren entrar a medicina o personas que están viendo qué onda con su residencia, el poder ser una guía qué y bonito, compañía. la verdad qué bonito, o sea, al final es de lo que digo, ¿no? O sea, se nota que eres una persona con propósito, ¿no? Que no solo propósito, tiene una intención ese propósito, ¿no? Y creo que por eso vas a llegar muy lejos y vas a ver que te va a ir muy bien. Eh, yo espero y vas a ver que tus redes sociales van a crecer mucho, que te va a ir muy bien en la residencia. Te lo dije hace unos meses, ¿no? Tienes el perfil, las mismas pruebas, ahí lo demostraron que te hicimos y y bueno, o sea, nada más queda que tú nos lo demuestres y ahí te vamos a estar dando seguimiento, porque recuerda, a nosotros nos gusta que nuestros alumnos luego regresen a dar clases con nosotros. Ya tenemos ahí algunos que ya están dando clases con nosotros, entonces, como ya como especialistas a los residentes, entonces ojalá que en un futuro tú
tú vengas a dar clases de gineco con nosotros, ¿vale? Estaría muy Y bien, pues, sería un honor. no, vas a ver que sí, yo estoy seguro que sí. Y ya la última pregunta, de verdad, muchas gracias por todo este tiempo que nos diste, que nos regalaste. Si tuvieras que resumir, perdón, tu experiencia en Esculapius en una sola frase, ¿cuál sería? Aprendizaje y acompañamiento. Ok, perfecto, muy bien. Pues ahí está para todos los que estén viendo esta entrevista. Espero que algo bueno se lleven de aquí, que, que todo lo que les dijo la doctora se sientan de alguna manera acompañados, sientan que no son los únicos por lo que están pasando por una situación tal vez complicada o que tal vez están perdidos, no son los únicos, no se sientan así. Al final se trata de no rendirse, de buscar la manera de ir pasando las pruebas que nos va poniendo la vida, ¿no? Y sobre todo, pues lograr las metas que nos proponemos. De eso se trata esto, ¿vale? Muchísimas gracias, Jimena, muchas gracias por tu tiempo y pues nos veremos en la siguiente entrevista. Hasta luego. Perfecto, Marco, muchas gracias. Gustazo, espero nos veamos pronto y adiós a todos. Gracias, Jimé.